Padre Celestial les bendiga y hoy con la clase número 3, esperando que en los quiz le esté yendo muy bien. Yo sé que sí, son muy buenos estudiantes. Así que hoy con esta clase número 3 sobre religiones falsas y peligrosas, vamos a estudiar lo que es la fiesta que le hacen a los muertos. Esto se celebra en México y por cierto hay una película que fue muy popular y mucha gente la interpretó de diferentes formas, pero la realidad y el contexto de la película es contrario a lo que la palabra del Señor nos dice acerca de los muertos. Pero vamos a estudiar el contexto de esta fiesta que se celebran en México como el Día de los Muertos. Es una fiesta que tiene conexión por cierto, con las fechas católicas que caen el 1 y el 2 de noviembre, que se celebra el Día de los Santos, de todos los santos, y el Día de los Difuntos. El Día de los Muertos, llamado pues en México se hace un culto a los muertos y los amigos y los familiares van allí y le llevan comida, la comida preferida del muerto la llevan a la tumba y ellos comienzan a hacer sus reuniones y hacen como altares privados en honor a estos difuntos, les hacen un homenaje, hacen calaveras de azúcar y el pan de la muerte. Imagínense ustedes todo esto. Los orígenes de esta fiesta se dice que fue hace miles de años. Ocurrió un festival azteca dedicado a una diosa llamada Mictláhuatl. Aunque muchos de los que celebran el Día de los Muertos se llaman cristianos, no hay nada de cristiano en estas prácticas. ¿Por qué? Porque los vivos no tienen conciencia de que están, solamente los vivos tenemos conciencia de que estamos vivos, ¿verdad? Pero el que muere, ya él no tiene conciencia absoluta. Ellos no tienen conciencia absoluta. Esto lo aclara muy bien en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5. Y siempre hemos dicho que cuando uno se consigue con este tipo de personas, pues porque esa es la creencia que practican ciertas culturas, y bueno, hay que dar respuestas muy claves y con mansedumbre. Por eso nos tenemos que equipar. Como cristianos, tenemos que equiparnos para responder a los que están sin esperanza y sin Cristo en el mundo. Como lo señala Efesios capítulo 2, versículo 12, se los voy a leer acá. En aquel tiempo se estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando ellos nos piden dar una razón de la esperanza que está en nosotros, entonces ellos nos van a ver a nosotros, nos ven diferente y dicen, pero ¿qué tienes tú de diferente? Porque esa esperanza, porque esa fe. Y allí es donde aprovechamos esta oportunidad de ofrecerles pues quién es Cristo y por qué nosotros pensamos y actuamos diferente. Por supuesto, siempre con una reverencia y presentando pues la verdad del Señor. Ahora bien, la fuerza que impulsa a ellos a participar en este evento, este es un evento impío totalmente, es que a través de estos rituales ellos se pueden comunicar con sus familiares. Esto es una forma de ocultismo, pero ellos no lo saben. Ellos creen que realmente
el comunicarse con sus familiares, se van a conseguir con ellos, lo que no se pudo arreglar allí lo van a arreglar y tienen esa comunicación. Pero como cristianos sabemos que los muertos, que cuando alguien muere se cumple lo que dice la palabra de Dios. El cuerpo se descompone y lo que vino del polvo, bueno, al polvo se convierte, ¿cierto? Si dice la palabra que la descomposición del cuerpo se convierte exactamente como el Señor nos hizo, del polvo. Y al polvo volvemos. Así está en Génesis 3:19. Él nos hizo a Adán del polvo y al polvo se convierte uno cuando uno muere. Así que los muertos no tienen la capacidad de escuchar, ni tienen la sabiduría para responder absolutamente nada. Una palabra que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y es la que está en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Mire, cuán importante es esta. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y el 12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Es terrible. Es abominación al Señor. Está totalmente prohibido el hacer este tipo de cosas, aparte de que es un engaño. Los muertos van a su lugar. El que recibe a Cristo y le toque ir, va a la presencia del Señor. El que muere sin Cristo se pierde, va al infierno. Esto es lo que la palabra nos expresa en cuanto a este tipo de práctica. Y el único que puede llamar a los muertos, ¿sabe quién es? Jesús. En el día de la resurrección, ¿quién va a llamar a los muertos? Jesús. Entonces el mismo Señor Jesús que desciende del cielo, el mismo dice su palabra que seremos arrebatados. Primero dice que resucitarán los muertos y luego los que vivimos y lo que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. ¿Cuál es la misión de nosotros en este caso con estas fiestas paganas? Esto es una fiesta pagana. Es darle la palabra, cumplir la misión. Con estos grupos étnicos, realmente los grupos étnicos tienen unas creencias, ellos creen en el sol, en la luna y sobre todo hay muchas prácticas ocultistas. Y nosotros tenemos que cumplir lo que está en Mateo capítulo 28 del 19 al 20. Y vamos a confiar que cuando nos acercamos a este tipo de personas, ellos van a recibir al Señor, porque el Espíritu Santo es quien hace la obra. Amén. Así que de esta manera vamos a seguir estudiando y en este caso vamos a ver quién es Baal. Baal está registrado en el libro de los jueces, en Primera de Reyes, en Segunda de Crónicas. Y Baal es el Dios supremo adorado en el antiguo Canaán y Fenicia. La práctica de la adoración de Baal se infiltró en la vida religiosa judía en la época de los jueces y se expandió en Israel durante el reinado de Acab. ¿Se acuerdan? Acab y Jezabel.
Bueno, la palabra Baal significa Señor y el plural, por supuesto, es Baales. En general, Baal era un dios de la fertilidad y las personas comenzaban cuando no había lluvia por un largo periodo, comenzaban a invocar a este Dios en minúscula, y porque él traía fertilidad según ellos a la tierra y también para ellos habían cosecha y también en ese tiempo había mucha esterilidad en las mujeres y ellas le pedían pues salir embarazadas. Entonces el pueblo del Señor se contaminó con la creencia de este Baal. En la mitología, esta deidad, que se le conocía como el padre de todos los dioses, el Dios supremo, recuerde que Satanás siempre trata de imitar todo lo que Dios representa y por supuesto así presenta estas deidades. Y él se representa como un toro, deben haberlo visto, es como un toro, algunas veces lo muestran con unas alas, y también se llamaba Elad o Eload, y su esposa principal era Acera, que la vamos a estar estudiando luego. Su hijo Baal era representado como un joven guerrero, pero también como un toro joven. Es decir, que la cabeza era aquí, tenía, así como lo son los toros, por supuesto, con dos cachos, como la cabeza del toro y el cuerpo humano. Podemos observar en la Biblia que la diosa Astoret era la diosa de la fertilidad y estaba asociada a las estrellas de Anat y a una diosa del amor y de la guerra. Los cananeos adoraban a Baal como el dios del sol, el dios de la tormenta. Y ¿saben qué sucedía allí? Que se hacían unos rituales, pero era prostitución. Era todo lo que es la parte de la inmoralidad sexual. Estas prácticas se hacían en los templos. Que luego hay un rey Manasés que utilizó el templo del Señor para hacer este tipo de práctica. Qué tremendo esto. Dice que los sacerdotes de Baal apelaron a su Dios en rito de desenfreno que incluía fuertes gritos eufóricos y se hacían lesiones autoinfligidas. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 28, podemos observar que Dios le advirtió a su pueblo sobre los dioses que habían en Canaán. En Deuteronomio capítulo 6, en versículo 14 al 15, está la advertencia que Dios les dice a ellos. Y durante el reinado de Acá y Jezabel, la adoración que se hizo esta mujer fue malvada, pues durante todo el día, esto está en Primera de Reyes, capítulo 17, habían 450 profetas de Baal pidiendo a su Dios enviar fuego. Recordemos la historia que allí está plasmada. Y bueno, ellos estaban allí convocados. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 29, les recuerdo. Y nada, ellos empezaron a clamar y nada, no sucedió nada. Pero apenas Elías dijo 3 palabras, inmediatamente Dios envió fuego del cielo. Y esto fue una evidencia muy abrumadora para el pueblo de Israel. Y ellos empezaron en ese momento a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero cuán involucrados ellos estaban en estas prácticas. Y
lamentable, pues, una generación que se envolvió. Ellos se unieron a mujeres extranjeras y estas mujeres, por supuesto, trajeron en toda esta serie de idolatría. Acera o Astoret era el nombre de la principal deidad femenina venerada en el antiguo Canaán, en Fenicia y Siria. Los fenicios la llamaban Astartet y los asirios la adoraban como Istar, y los filisteos tenían un templo de Acera. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 10. Por la conquista incompleta de Israel de la tierra de Canaán, la adoración de Acera realmente que llegó y plagó, pues, a todos ellos, porque Josué muere, porque Josué sí los tenía allí bien gobernados, pero muere Josué, inmediatamente llegó toda esta idolatría. Entonces, es importante para nosotros comprender un poco de esta historia, porque hay deidades que están ahorita presentes y que igual se siguen haciendo sacrificios a estos dioses. La adoración de Acera se destacaba por su sensualidad, igual involucrada en la prostitución, eran rituales de prostitución. Por cierto que ella la llamaban como, era como un árbol, ramacillos de árboles, era el término, como un bosque de árbol. Y vamos a leer el versículo para que ustedes vean por qué le estoy diciendo que Dios prohibió el culto de Acera. Dios lo advirtió a Moisés en Deuteronomio capítulo 16. Y decía: no plantarás ningún árbol para Acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que te habrías hecho. Y a pesar de estas claras instrucciones de Dios, la adoración de Acera era un problema enorme para Israel. Enorme. Salomón, el sabio Salomón, él cae en esta idolatría. Como tenía tantas mujeres, lo que hace un hombre por una mujer. Bueno, tenía tantas mujeres que él trae estas deidades paganas, las trae al rey. Y fíjense lo que ocurre. Cuando él trae todas estas deidades, por supuesto, recuerden que había mucha esterilidad y estas mujeres lo que querían era salir embarazadas, pues, porque estas diosas representaban la fertilidad. Pero ocurren tantas cosas como en el tiempo de Salomón, que también trae a Moloch. El origen exacto de la adoración de Moloch no está muy claro, pero se dice que Molech o Milcón es el nombre dado por la Biblia a una divinidad cananea asociada a los sacrificios que se hacían de niños, eran lanzados. Era un ritual. Moloch aparece también como una cabeza de un animal y están como los brazos así extendidos, y en esta forma redonda había fuego y allí eran lanzados los niños. Era sacrificio de niños. Y estas prácticas en países de Latinoamérica se siguen haciendo. Y no solamente en Latinoamérica, hay sacrificios de niños. El mismo aborto es un sacrificio, es matar niños. Aquí está presente es Moloch, esta deidad. Es lamentable que, claro, por supuesto, Salomón se arrepintió
pero por complacer a todas las mujeres, por eso Dios les decía que no se unieran a mujeres extranjeras, porque ellas venían pues del paganismo. Y eso fue lo que le sucedió a Salomón. Él hizo un altar, hizo que se construyeran lugares altos a Moloch. Voy a leérselos acá. Primera de Reyes, capítulo 11, dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. La adoración de Moloch ocurrió en los lugares altos. Esto es algo importante. Satanás siempre va a buscar en cualquier nación y las ciudades lugares altos y colocar estatuas para que se le adore, para que se le venere. Él siempre ha sido su estrategia, su táctica. Porque cuando uno dice trata de imitar a Dios, Dios está en el trono, ¿verdad? Adorado por ángeles, serafines, querubines, por los 24 ancianos. Eso es de las 24 horas del día. Está allí pues en el trono, en el lugar santísimo. Entonces Satanás busca en las naciones colocar en las montañas, en los lugares altos, colocar diferentes figuras que representan deidades para que la gente vaya y ofrezca sacrificios. Lamentablemente, hasta que el Espíritu Santo les convenza pues de pecado, de juicio y de justicia, y nosotros estamos acá para presentar estas verdades del Señor. Es lamentable. Pero el pueblo de Israel, saben, después que el pueblo de Israel es cautivo en Babilonia, Babilonia por supuesto también tenía ídolos, eran muy paganos, pero no habían sacrificios humanos. Y luego que el pueblo de Israel sale de toda esta cautividad y ellos logran unirse, ellos vuelven a adorar solamente a Dios, a Yahweh, solamente la adoración a Dios, y dejan todo este tipo de prácticas. Y Jesús utilizó las imágenes de un lugar, que es el Valle de Hinnom. Ese lugar fue en quema de basura, porque en ese Valle de Hinnom era donde se hacían los sacrificios de niños. Y este valle ya es un lugar como para quemar basura, y Jesús lo mencionó en Mateo capítulo 10, versículo 28. Bueno, de esta manera pasamos a quién es la reina del cielo. La reina del cielo aparece citada en Jeremías. Jeremías lo cita. El primer incidente se encuentra en relación con las cosas de los hijos de Israel estaban haciendo, y ellos provocaban la ira de Dios constantemente porque familias enteras estaban involucradas en esta idolatría. Los niños juntaban la madera y los hombres la utilizaban para construir los altares y adorar a estos dioses falsos. Y las mujeres se dedicaban a amasar y horneaban para darle pan a la reina del cielo. Este título de la reina del cielo se refiere a Astartet, a la diosa de Babilonia y Asiria, también llamada Astaroth para otros grupos. La motivación de las mujeres para adorar a Astaroth era porque, como dije anteriormente, era la diosa de la fertilidad.
aparte de la diosa también de la sensualidad. Lamentablemente esto se hizo muy popular en el pueblo de Israel, y entonces de allí que Jeremías en el capítulo 44, versículos 17 al 25, usted lo puede conseguir. Él le está diciendo al pueblo del Señor y les recuerda pues la desobediencia y la idolatría que ellos estaban haciendo, y que esto le causaba al Señor ira, y iba a traer juicio sobre ellos. Pero en ningún momento ellos mostraron arrepentimiento de regresar pues hacia su Dios verdadero. En cuanto a esta reina del cielo, se dice que ella es la esposa, la amante. Esto es, bueno, todo, voy a mencionar esto porque está escrito en varios libros, varias personas lo dicen, que se le dice que ella es la reina del cielo, es la amante pues, o la esposa del rey del cielo. Resulta que nosotros sabemos que no hay ninguna reina del cielo, que solamente hay un rey de reyes y señor de señores, y que Dios no comparte su trono ni su autoridad con nadie. Y no hay ninguna base bíblica, pues todo esto es antibíblico. Las personas que sostienen esta enseñanza de la reina del cielo. Asimismo, Satanás sigue utilizando esta figura de la reina del cielo cuando se dice pues que María representa a la reina del cielo. De allí que en todas las naciones hay una virgen que aparece con un niño, y esa virgen tiene varios nombres que dicen que es la misma María. Esto vino de los católicos, es la misma María, y que en varias naciones pues se tiene nombres diferentes, pero es la misma reina del cielo, la misma deidad. Y la misma María, ella dijo que adoraran a quién. Ella misma dijo que adoraran al Señor. Ella jamás dijo, sí, yo soy la Inmaculada, la Magnífica, jamás. Ella reconoció que por la gracia de Dios ella había sido escogida, y que su espíritu se regocijaba con su Dios. Entonces María reconoció esa necesidad en ella misma. Además, Jesús mismo le dio una reprimenda a una mujer que empezó a gritarle y a decirle, ella le decía, esto está en Lucas capítulo 11, ella empezó a decirle, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Entonces el Señor Jesús, que sí sabía el futuro y que la gente lo que se quería inclinar era que adoraran a María como la madre de Jesús, le dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa fue la respuesta que dio. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces él restringió cualquier tendencia a elevar a María como un objeto de culto. Y esto se sigue manejando a través, como dije anteriormente, de los diferentes nombres que se le dan a ciertas vírgenes, entre comillas, y por cierto, todas aparecen con un niño y todas son de diferentes colores, y bueno, hay gente que hace procesiones y siguen con estas enseñanzas. Pero hay que aclarar que todo esto es idolatría. Ahora bien, vamos con el espiritismo. Su fundador, Allan Kardec, dice que es una ciencia dedicada a la relación entre los seres humanos
y los seres incorpóreos. Kardec fue un educador francés cuyo nombre real era Hipólito Léon Denisard-Rivali, conocido como Allan Kardec. Él escribió un libro y él comenzó a estudiar la naturaleza y el origen y el destino en relación a este mundo corpóreo, este mundo espiritual. Los espiritistas creen en la comunicación con los espíritus, hacen una conexión mediante un medio. El medio es el que recibe el mensaje, pero ¿de quién? De un demonio. Entonces son prácticas realmente que la comunicación se hace a través con los demonios. Esto es lo que es el espiritismo. Se convirtió en un movimiento muy popular y está representado en 35 países. Hay personas que buscan a través del espiritismo que les vaya bien, conseguir negocios, hacer riquezas y también para hacer daño. Y por supuesto, los demonios, sí, todo el que va a prácticas de espiritismo, los demonios pues tratan de poseer a la persona. Tratan de poseer a la persona. Ahí es donde vienen los endemoniados. La Biblia claramente prohíbe el espiritismo. El pueblo de Dios no está pues llamado a no tener contacto con este tipo de espíritus. Esto es un ocultismo prohibido. Esto aparece en Levíticos capítulo 19 versículo 31, en Gálatas capítulo 5 versículo 20, en Segunda de Crónicas capítulo 33 versículo 6. El hecho de que el espiritismo coloque lo oculto, ¿vale? Porque ellos dicen que son una ciencia. ¿Cuál ciencia? Entonces ellos colocan un velo y disfrazarse, por supuesto. Satanás siempre se va a aparecer como ángel de luz. Y ellos, de cualquier forma, nosotros sabemos que Satanás es un mentiroso, pues. Y estos van a trabajar engañando a la gente con las almas y que de los muertos, y para que hagan contacto. Recuerda que hablamos del culto que le hacían a los muertos, de la fiesta de los muertos. Igual aquí ocurre con el espiritismo. La gente va a sesiones, reuniones, y utilizan este tipo de sesiones para llamar a entes demoníacos. Pero el que está allí, que no sabe que realmente son demonios, cree que es un familiar que se le va a presentar o cualquier otro tipo de persona a darle un mensaje. O si no, quieren saber el futuro. ¿Cuántos presidentes no hay que consultan este tipo de cosas para saber si ellos van a ganar o que la economía hace pactos para que la economía sea próspera? Y bueno, todo esto es un engaño completo. Y el Señor nos ha dicho que seamos sobrios y que velemos en todo tiempo, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por supuesto, estamos claros que jamás nosotros como cristianos vamos a estar en este tipo de consultas, pero sí puede haber en nuestra familia personas que inocentemente caigan en estas sesiones espiritistas, y hay que hablar la verdad. Así que, amados, nos vemos en la próxima clase. El Padre Celestial les bendiga poderosamente, conceda los deseos de su corazón, les guarde y siempre estén allí con la palabra del Señor, con el Espíritu Santo de Dios que les guía, les enseña, les va a mostrar siempre el camino y les va a decir: es por aquí que vamos a andar, es por aquí. Alerta, alerta. Dios les bendiga grandemente.